En el corazón del sur de África, completamente rodeado por Sudáfrica, se encuentra un país tan particular que pocos lo notan a primera vista. Lesoto, una nación soberana enclavada dentro del territorio sudafricano, una rareza geográfica en el mundo. Pero basta mirar más de cerca para descubrir que su esencia y su belleza no dejan indiferente a quien lo conoce. Por algo lo llaman el reino en las nubes. Con más del 80% de su territorio situado a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, Lesoto es el único país en el mundo que está completamente por encima de los 1000 metros de altitud. Sus montañas escarpadas, valles profundos y paisajes que parecen sacados de un sueño, moldean no solo su geografía, sino la vida de su gente. Entre sus habitantes, las mujeres de Lesoto destacan no solo por su belleza física, caracterizada por rasgos que reflejan siglos de historia y mezcla cultural, sino por la dignidad con que preservan tradiciones ancestrales, desde sus coloridas mantas tradicionales llamadas Siana Marena, hasta sus símbolos culturales, representan la fortaleza y elegancia que definen a esta nación. Quédate con nosotros hasta el final del recorrido, no te arrepentirás, lo que descubrirás de este país puede cambiar la forma en que miras África y el mundo. Lesoto no es solo un país montañoso, es literalmente el país más alto del mundo en cuanto a elevación mínima. Ninguna parte de su territorio está por debajo de los 1400 metros sobre el nivel del mar. Su altitud promedio supera los 1800 metros y sus cumbres, como el monte Tabana Lenyana, el punto más alto de África Austral, con 3482 metros, lo confirman como un verdadero reino en las nubes. Este entorno accidentado da forma a cada aspecto de la vida en Lesoto. Las tierras altas, conocidas como las Maloti Mountains, dominan la mayor parte del territorio y actúan como una barrera natural que ha aislado a sus pobladores durante siglos. Muchas comunidades todavía se comunican por caminos de tierra o a lomo de caballo, y algunas aldeas permanecen virtualmente inaccesibles durante las nevadas del invierno. El clima de Lesoto es igualmente singular. A diferencia de muchos países africanos, aquí se experimentan las 4 estaciones marcadas, con inviernos donde la nieve cubre gran parte del paisaje y veranos templados con lluvias estacionales. Esta combinación de altura y clima genera ecosistemas únicos, donde conviven especies endémicas de flora alpina africana, aves migratorias y mamíferos adaptados a la altitud. Pero quizás el recurso más valioso de Lesoto no es su tierra ni su altura, sino su agua. Gracias a sus numerosos ríos de alta montaña como el Senku, el país es una verdadera fuente de vida para la región. A través del ambicioso proyecto de desarrollo hídrico de Lesoto, el país canaliza millones de metros cúbicos de agua dulce hacia Sudáfrica, abasteciendo ciudades como Johannesburgo. Esto ha convertido a Lesoto en un socio estratégico en la gestión del agua en el sur del continente, ganándose el apodo de la cisterna de África Austral. Además del agua, sus montañas albergan importantes yacimientos de diamantes, explotados de forma controlada en minas como la de Letšeng, la más alta del mundo, de donde han salido algunas de las piedras más grandes y puras halladas en este siglo. Así, entre valles aislados, nieves africanas y reservas minerales, el paisaje de Lesoto no solo define su identidad, sostiene su economía, protege su cultura y le da una relevancia geopolítica que muchos aún desconocen. La historia de Lesoto comienza mucho antes de que existiera como nación. Sus raíces se hunden en la historia profunda del pueblo Basotho, una identidad cultural forjada en las montañas, entre guerras tribales, migraciones y resistencia. Durante siglos, las tierras que hoy componen Lesoto estuvieron habitadas por comunidades de lengua bantú, que se asentaron en las regiones altas del sur africano. Eran agricultores y pastores, adaptados a un entorno difícil pero fértil. El aislamiento geográfico les permitió conservar sus costumbres, pero también los hizo vulnerables ante conflictos intertribales y la llegada de fuerzas externas. A comienzo del siglo XIX, África Austral vivía una etapa turbulenta conocida como el Difakane, una era de caos y desplazamientos masivos causadas por la expansión del reino Zulu bajo Shaka. En este contexto violento y cambiante emergió una figura clave, Moshoeshoe I, el fundador y primer rey de Lesoto. Moshoeshoe, nacido alrededor de 1786, fue mucho más que un líder tribal, fue un estratega, un diplomático y un visionario. A mediados de la década de 1820 estableció su base en Tapa Bosiu, una meseta elevada e imponente que ofrecía una defensa natural casi inexpugnable. Desde allí unificó a distintos clanes dispersos por la guerra y la persecución, formando lo que sería el embrión del pueblo Basotho. Bajo su liderazgo, los Basothos no solo sobrevivieron al caos regional, sino que consolidaron
como una identidad nacional basada en la solidaridad, la autonomía y la unidad cultural. Moshoeshoe también fue hábil en las relaciones exteriores. Recibió misioneros europeos, como los de la Sociedad Misionera de París, no como colonizadores, sino como aliados estratégicos. Permitió el acceso al cristianismo, pero sin renunciar a los valores tradicionales. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. A mediados del siglo XIX, el reino Basotho enfrentó presiones crecientes por parte de los Boers, colonos de origen holandés que buscaban expandirse desde el Estado Libre de Orange. Se libraron varias guerras conocidas como las guerras Soto-Boer, en las que el territorio Basotho perdió tierras fértiles, pero logró mantener su núcleo montañoso gracias a la defensa natural de Thaba Bosiu y la resistencia del pueblo. Ante la amenaza constante de aniquilación, Moshoeshoe tomó una decisión crucial. Solicitó la protección del Imperio Británico en 1868 y Lesoto se convirtió oficialmente en un protectorado británico, bajo el nombre de Basutolandia. Esta jugada estratégica, aunque controvertida, permitió preservar la autonomía del pueblo Basotho frente a los Boers. Y más tarde frente al sistema de apartheid sudafricano. Durante el dominio colonial británico, Basutolandia fue gobernada con relativa distancia. A diferencia de otras colonias africanas, su estructura política tradicional se mantuvo casi intacta. Los jefes locales conservaron su autoridad y la figura del rey siguió siendo central en la cohesión social del país. Lesoto logró conservar su identidad, su lengua, el Sesotho y su estructura cultural, incluso en medio del proceso de modernización y la presión por la occidentalización. Finalmente, tras décadas de tutela británica, el país obtuvo su independencia pacífica el 4 de octubre de 1966 y pasó a llamarse oficialmente Reino de Lesoto, bajo un sistema de monarquía constitucional. Desde entonces, Lesoto ha enfrentado desafíos propios de un estado joven, tensiones políticas internas, dependencia económica de su vecino sudafricano y el impacto de enfermedades como el VIH. Sin embargo, su historia de resistencia, diplomacia y cohesión lo distingue como una de las naciones más singulares del continente. Si disfrutas de lo que ves, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de todo el contenido que estamos preparando para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Continuemos con el video. Y realizando un pequeño retroceso a lo que se mencionaba en la apertura, cuando hablamos de belleza solemos pensar en lo que se ve, pero en Lesoto la belleza de sus mujeres no se define por cánones externos, sino por algo más esencial: su manera de existir. Las mujeres Lesoto caminan con una presencia que impone sin alzar la voz. Son el alma de la comunidad, madres, maestras, guardianas de las tradiciones, portadoras de historias, a menudo vestidas con las mismas mantas que sus antepasados, tejidas con los colores de su linaje y con los pies firmes sobre la tierra que las vio nacer. Encarnan una feminidad arraigada, digna y poderosa. Su belleza está en su andar entre los campos, cargando agua o mercancía sobre la cabeza, sin perder el equilibrio ni la gracia. Está en su risa compartida entre vecinas durante las tareas cotidianas, en sus manos curtidas que amasan, que siembran y que curan, en la sabiduría que transmiten de madre a hija a través de canciones, historias y silencios. Las jóvenes, en cambio, combinan lo ancestral con lo moderno. Llevan celulares en los bolsillos, pero también el Sesotho en la lengua. Se maquillan con soltura, pero saben cómo preparar un fuego desde cero. Van a la universidad, pero regresan a casa a participar en los ritos de su aldea. Y en esa dualidad, en esa identidad que no se deja definir por lo externo, reside otra forma de belleza, la que evoluciona sin perderse. La mayoría del pueblo de Lesoto pertenece al grupo étnico Basotho y sus mujeres son una expresión viva de su herencia. Su belleza no está solo en lo visible, sino en la forma en que visten su cultura, su historia y su papel dentro de una sociedad profundamente arraigada en la tradición y la dignidad. En tiempos de cambio, las mujeres de Lesoto siguen siendo columna vertebral y brújula moral. Ellas preservan la lengua, ellas sostienen la tierra, ellas recuerdan que, aunque en las cumbres más altas, la belleza florece desde la raíz. Hablar de Lesoto es hablar de una cultura que respira historia en cada gesto, en cada prenda, en cada palabra. Una cultura que ha sobrevivido a guerras, al colonialismo y a la globalización sin diluirse, porque se lleva en la sangre, en la tierra y en el alma de su gente. La base de esta identidad es el pueblo Basotho, cuya lengua, el Sesotho, es uno de los idiomas bantú más antiguo con forma escrita. Junto al inglés, el Sesotho no solo es hablado cotidianamente, sino
sino que es enseñado, preservado y celebrado como símbolo de soberanía cultural. En Lesoto la lengua no es solo comunicación, también es resistencia, herencia y orgullo. Uno de los elementos más distintivos de esta cultura es su vestimenta tradicional. Nada representa mejor a los basotos que la siana marena, una manta gruesa de lana adornada con patrones geométricos y colores simbólicos que se lleva sobre los hombros como abrigo y emblema. Estas mantas no son solo una prenda para el frío, marcan identidad, estatus y hasta eventos vitales. Existen diseños específicos para matrimonios, funerales o ceremonias de iniciación y se heredan de generación en generación. Incluso en tiempos modernos, las mantas siguen presentes en la vida diaria y en las grandes ocasiones, siendo tanto símbolo tradicional como declaración cultural. Otro icono cultural es el mocorodlo, un sombrero cónico hecho de paja trenzada que aparece incluso en la bandera nacional. Inspirado en la forma de una montaña local, el mocorodlo representa la unidad del pueblo basoto y su conexión con la tierra. Ver a un anciano portándolo o a un jinete envuelto en su mata cabalgando por las montañas es contemplar una imagen que ha sobrevivido siglos intacta. La vida comunitaria gira en torno a la estructura social tradicional, donde los jefes locales y los consejos de ancianos siguen ejerciendo una influencia importante en las decisiones cotidianas. Aunque el sistema político moderno coexiste con las instituciones democráticas, los lazos de parentesco, el respeto por los mayores y la sabiduría oral aún son pilares del orden social. En cuanto a la religión, Lesoto es mayoritariamente cristiano, resultado de la influencia misionera del siglo XIX. Sin embargo, muchas prácticas religiosas conviven con elementos tradicionales africanos, ceremonias de iniciación, curandería ancestral y rituales de conexión con los antepasados forman parte de una espiritualidad sincrética que combina lo sagrado con lo terrenal. La música y la danza son otra expresión vibrante del espíritu basoto. A través de los cantos polifónicos, la persecución corporal y los tambores rítmicos se relatan historias, se celebran cosechas, nacimientos, bodas y también se despiden a los muertos. Danzas como el mokibo, interpretado tradicionalmente por mujeres, combinan gestos lentos y movimientos de hombros que cuentan sin palabras lo que vive el corazón. Los hombres, en cambio, ejecutan el nlamo, una danza de fuerza y orgullo tribal, donde los saltos y gritos evocan la conexión entre lo físico y lo espiritual. En las zonas rurales, la vida sigue un ritmo ancestral. Las tareas agrícolas, la ganadería, la construcción de casas de barro y los rituales colectivos de trabajo solidario, como el Letsema, donde toda la comunidad ayuda en la siembra o la cosecha. Son prácticas que continúan vigentes, recordando que en Lesoto la cultura no es una postal para turistas, es el centro de la vida. Y aún en las ciudades donde las influencias modernas se hacen notar, los basoto encuentran formas de adaptarse sin desprenderse de sus raíces. La ropa occidental convive con las mantas, los celulares con las historias orales, las redes sociales con los proverbios ancestrales. En Lesoto la cultura no se representa, se vive. Y esa vivencia es quizás la mayor riqueza de este reino elevado. A pesar de su rica identidad y belleza natural, Lesoto enfrenta grandes desafíos estructurales, con una economía pequeña, dependiente y poco diversificada. El país aún lucha por garantizar estabilidad a toda su población. La agricultura sigue siendo el sustento de millones de familias, pero en su mayoría es de subsistencia. El terreno montañoso, aunque majestuoso, no facilita los cultivos a gran escala, y el cambio climático ha generado sequías e inundaciones cada vez más impredecibles. Aún así, muchos hogares basan su economía en el trabajo de la tierra, la cría de ganado y el comercio informal. Una fuente vital de ingresos es el trabajo en el extranjero. Miles de hombres basoto han migrado históricamente a Sudáfrica para emplearse en minas, construcción o sectores industriales. Estas remesas siguen siendo uno de los motores de la economía nacional, pero generan una estructura frágil, donde las familias quedan parcial o totalmente separadas y el país depende del vaivén económico de su vecino más poderoso. Lesoto también cuenta con recursos minerales importantes, en especial los diamantes. Minas como Letseng y Motae han producido algunas de las piedras más valiosas del mundo en la última década. Sin embargo, aunque estas operaciones generan empleo y exportaciones, los beneficios aún no se distribuyen de forma equitativa en toda la población. Otro recurso estratégico es el agua. El Proyecto de Desarrollo Hídrico de Lesoto, iniciado en colaboración con Sudáfrica, permite al país vender grandes volúmenes de agua potable que abastecen a ciudades como Johannesburgo. Esto ha posicionado a Lesoto como un actor clave en la seguridad hídrica del sur africano, pero también ha generado tensiones sociales por el acceso local al agua y la reubicación de comunidades.
En términos sociales, Lesoto ha avanzado en muchos frentes, pero aún enfrenta grandes retos. El sistema educativo ha logrado una alta tasa de alfabetización, especialmente entre mujeres y muchos jóvenes que acceden hoy a estudios superiores. Sin embargo, la falta de oportunidades laborales cualificadas lleva a una fuga de talento y a altos niveles de desempleo juvenil. La salud pública, por su parte, ha sido golpeada duramente por la epidemia del VIH. Con una de las tasas más altas del mundo, el virus ha dejado cicatrices profundas en la población. A pesar de esto, campañas de prevención, programas de acceso a antirretrovirales y educación comunitaria han permitido reducir el impacto en los últimos años. En muchas aldeas, la resiliencia de las mujeres y los liderazgos locales han sido clave para enfrentar esta crisis silenciosa. Pero entre todos los sectores hay uno que representa una oportunidad poderosa y creciente. Y ese es el turismo. Lesoto no ofrece playas ni grandes centros comerciales, lo que ofrece es algo más raro y valioso, una experiencia auténtica con la naturaleza. Montañas vírgenes, rutas de senderismo que cruzan valles y aldeas perdidas en el tiempo, cabalgatas por caminos antiguos, artesanías locales hechas a mano y la posibilidad de convivir con comunidades que aún viven en armonía con su entorno. El turismo comunitario está emergiendo como una forma de desarrollo sostenible en zonas como Melealea, Semonkong o Selavatv. Se están creando rutas para viajeros que buscan más que un destino. Buscan una conexión, una caminata entre los cañones nevados, un atardecer sobre un río alpino, una noche en una choza tradicional compartiendo historias alrededor del fuego. Lesoto tiene todo eso y más esperando a ser descubierto. El turismo no solo inyecta recursos, sino que permite compartir la cultura Basoto con el mundo, generar empleo local y fortalecer el sentido de identidad. Cuando se gestiona con respeto, puede ser una herramienta para proteger el paisaje, revitalizar las tradiciones y empoderar a las comunidades. Sin embargo, para que esto ocurra, Lesoto debe seguir enfrentando los grandes retos: diversificar su economía, fortalecer su infraestructura y asegurar que su desarrollo no deje atrás a quienes viven en las alturas más aisladas. Lesoto no es un país que se impone por su gran tamaño, sino por su altura geográfica, cultural y humana. Es un reino que se sostiene entre montañas, pero también entre memorias, dignidad y raíces profundas. Aquí la historia no se olvida, la tierra se respeta y la identidad se vive. Y aunque el mundo cambie en lo alto, Lesoto sigue mirando hacia el futuro, con los pies firmes sobre su pasado. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal. No dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video.